Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andamos? Bueno, decías vos en la introducción que mientras nosotros estamos grabando, Sí. En Buenos Aires hay muchas reuniones. Comenzó con una reunión en la sede del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, de los gobernadores justicialistas, y después se reunían con Frigerio y después finalmente se vería cuál es el grado de alcance, ¿no? Como dicen algunos periodistas, el gobierno está buscando la foto con los gobernadores porque esto supuestamente va a generar una dosis mayor de previsibilidad, sobre todo para quienes nos miran de afuera, digamos, A la hora de contar los porotos dice que tienen 18. Sí, sí. Me gustaría hacer una consideración con el obvio cuidado de que no tenemos todavía la información. A lo mejor, mientras yo estoy hablando, le ha ido muy bien y todos los gobernadores están totalmente de acuerdo con las ideas que les ha llevado el gobierno y van a presentar el presupuesto el viernes y va a salir aprobado. Todo eso puede ocurrir, ¿no? Pero me gustaría hacer una consideración que uno no debería perder de vista. Digamos, el gobierno firmó el acuerdo con el fondo que al poco tiempo, digamos, dejó de tener vigencia y fue a la renegociación. ¿Qué es lo que es la renegociación? Lo dijimos aquel martes pasado, es básicamente acelerar el ajuste fiscal. Cuando digo ajuste fiscal no pienso solo en la reducción del gasto, sino que el gobierno se inclinó además por aumentar los impuestos, ¿no? Aumentó un poquito de retenciones, eso, y aparentemente ya se comprometió con los gobernadores a que se va a suspender o se va a diferir la idea de reducir ingresos brutos. Digo, el gobierno está muy concentrado en lo fiscal porque cree que en la otra dificultad, que es el sector externo, esta escapada del tipo de cambio le vino a resolver, digamos, entre comillas, la situación, porque claramente con el tipo de cambio que crece tan aceleradamente, bueno, las cuentas externas se van a ordenar un poco. Pero mi duda es hasta qué punto el programa que anunció Duhovne como de llegar rápidamente al equilibrio primario, es decir, a tener ingresos iguales a gastos el año que viene, hasta qué punto eso es suficiente para pensar que desaparecen estas situaciones de incertidumbre y de volatilidad que hemos estado viendo por estos días en el mercado cambiario. Yo tengo la impresión que en el corto plazo el gobierno está, lo dije el martes pasado, improvisando, tomando algunas medidas para tratar de apagar lo que ve como un incendio y de recién después ver qué es lo que quedó y hacia dónde se debe caminar. En materia del programa que ha anunciado, claramente el gobierno es consciente de que era muy difícil reducir más drásticamente el gasto y entonces se inclinó por decir, bueno, voy a bajar un poco el gasto, pero claramente se inclinó por decir voy a buscar más recursos y allí apareció esto de poner esta retención o este impuesto al comercio exterior extraño, que es un monto fijo por dólar, los 4 pesos para el caso de los primarios y los 3 pesos para las exportaciones agroindustriales por dólar exportado, que digo, es raro porque eso vendría a ser un incentivo para que el exportador no liquide. Porque si en realidad uno piensa que en el propio ejercicio del gobierno la hipótesis implícita de inflación es 42%, sí, uno debería pensar que el gobierno va a tratar de que no se le atrase nuevamente el tipo de cambio, claro, y entonces el tipo de cambio va a ir creciendo. Supongamos que camine parecido a la evolución de los precios. Bueno, si eso es así, en realidad lo que va a suceder es que eso se va a ir, los 4 pesos van a ser cada vez menos en términos porcentuales y claro, cualquiera que no tenga la necesidad debería pensar en digamos, en diferir la liquidación o algún productor en diferir la venta de su cosecha. Claro. Bueno, eso en términos reales existe, ¿no? Eso ocurre, por eso si uno se fija en la negociación que ha habido en la liquidación de divisas de parte de las exportadoras, de las grandes exportadoras, claramente con un mercado que va a la suba retienen y no liquidan. Claro. Y además el gobierno adopta una medida que nosotros en su momento nos pareció un poco imprudente, que fue suprimir el plazo para liquidar las divisas. Claro. Lo razonable sería que si yo creo que hay un comportamiento de la economía por la cual puede haber un incentivo a no liquidar, lo razonable sería que haya una norma que lo obligue a liquidar en 90 o en 120 días o en 180 días, pero en algún momento, ¿no? Quizás el gobierno
desde que asumió en diciembre del 2015, por una mirada demasiado confiada en que los mecanismos de ajuste funcionan bien y que había que desregular porque eso iba a liberar la fuerza productiva y la economía, tomó algunas decisiones como esta de suprimir el plazo de liquidación de divisas porque pensaba que este problema no iba a existir. Claro. También tomó la decisión de que no hubiese plazo para quien traía dólares se los llevara de nuevo, como ocurre en otras economías latinoamericanas. Chile. Por ejemplo, en Chile. En Chile. Me parece que, bueno, toda esa biblioteca, digamos, de confianza, me parece que el gobierno la empezó a revisar. Y a tal punto la empezó a revisar que lo que parecía ser un ícono de su gestión, que era suprimir los impuestos al comercio exterior, cosa que, digo, razonablemente todo el mundo está de acuerdo, bueno, lo tuvo que modificar ahora. Bajar la presión fiscal, que todo el mundo está de acuerdo, lo tuvo que suspender ahora. Desde que asumió puede ser que haya bajado 2 puntos o 3 puntos a lo sumo, como porcentaje del producto, la recaudación, ¿no? Es decir, que la presión fiscal como porcentaje del producto haya bajado 3 puntos. Digamos, va como revisando eso. Bien, ahora va a la negociación con los gobernadores. Hay un cierto clima que parece ser que hay muchos gobernadores que están de acuerdo, que lo van a acompañar. Me parece bien que los gobernadores tengan expresiones que propendan a decir que van a garantizar la gobernabilidad. Pero bueno, después de eso viene la discusión de cómo se distribuye el esfuerzo, digamos. Y ahí es que uno mira las provincias, hay un alto grado de heterogeneidad. Si uno mira las cuentas públicas, hay provincias que no tienen problemas fiscales, digamos, que con sus números dice, bueno, yo en realidad no tengo una dificultad muy grande, hay otras que tienen situaciones muy comprometidas. La reacción de las primeras y de las segundas no va a ser la misma cuando el gobierno le diga, bueno, mire, yo le voy a transferir a usted esta responsabilidad y usted se va a hacer cargo de este subsidio del cual me hacía cargo yo antes. Me parece que no va a alcanzar que aunque el gobierno le diga, pero bueno, no bajen ingresos brutos, me parece que ahí es una cuestión de sumar. Y yo diría que en general los gobiernos van a acompañar al gobierno en la necesidad de hacer un poco más racional la asignación de recursos públicos, pero tengo la impresión que, o al menos no soy tan optimista como a esta hora se está haciendo respecto de esto. Cuando fundamentalmente la mayor parte, digamos, de las erogaciones son gastos sociales. Claro, además hay un porcentaje muy alto, que es lo que explica además la rigidez del gasto público. Claro, claro. O sea, de hecho van a afectar la obra pública, eso es obvio, porque eso, aunque sea algo inconveniente, porque Argentina tiene muchos problemas de infraestructura, pero es mucho más fácil ajustar allí que decir voy a ajustar sobre el sistema previsional. Hemos hablado acá del proceso, digamos, la recesión, con un proceso inflacionario de esta naturaleza, vamos camino a una estanflación total y absoluta, ¿no? Sí, yo vuelvo a decir esto, yo creo que todavía no hemos visto los efectos sobre el nivel de actividad tan marcados, ¿no es cierto? Entre otras cosas, porque el pasaje a precios de la modificación del tipo de cambio todavía no se ha verificado. Va a ir gradualmente verificándose hasta que ello ocurra, hasta que los costos internos crezcan más que lo que crezca el tipo de cambio nominal, va a seguir habiendo un tipo de cambio real alto que objetivamente es un estímulo fuerte para exportar, para diferir importaciones o para modificar las conductas de quienes viajan al exterior, digamos. Pero, digo, ese es un proceso que yo creo que todavía no lo hemos visto. Y vos decías, comentabas el martes pasado, decís, bueno, con el apoyo del fondo, el apoyo de Trump, que es algo más que simbólico, porque Estados Unidos es el principal accionista del fondo, digamos, sumado al acuerdo con los gobernadores, va a haber más tranquilidad, comentabas vos, ¿no? Yo creo que todavía vamos a tener Vamos a tener una situación en la cual el gobierno tiene que estar muy atento a qué es lo que ocurre, porque además cuando hay un problema en el mercado cambiario, en la economía argentina, repercute de manera realmente mucho mayor que a otros. Claro, ¿no? hay un problema que se llama confianza política. Bueno, y eso me parece que es lo que... Claro, y yo con eso quería terminar, ¿no? Diciendo, si a mí me dicen desde el punto de vista económico, da la impresión que a lo mejor sería factible que puedan acomodar un poco los números, también es factible que con este tipo de cambio, y aunque los precios internacionales de los productos, en particular de la soja, no están tan elevados, pero digo, es probable que cuando venga la cosecha de soja y cuando estemos en abril haya una situación, incluso con la cosecha de trigo,
digamos, puede haber un clima que mejore un poco, aunque el nivel de actividad esté contraído. Pero uno no debería distraerse de que hay un déficit central, que es que el gobierno hace los anuncios y da la impresión que los agentes económicos no le creen. Y en la medida que los agentes económicos no le creen, entonces surgen las dudas. A lo cual habría que agregar dos dudas externas, digamos. Uno, la situación internacional dista mucho de estar clara. Claro. El conflicto que hay entre el presidente Trump y China, no se sabe tampoco cuáles van a ser las repercusiones. Sí se sabe que la Reserva Federal va a aumentar por lo menos 2 veces más la tasa de interés, y sí se sabe que, visto desde el exterior, hay algunos sectores que miran a la Argentina con cierta desconfianza, pensando qué va a pasar en el 2020 cuando haya cambio de gobierno. Claro. Las leyes de hoy se van a renovar al 7% de dólar. Se habían tomado el 3,5%. Que es una tasa alta. Una tasa alta. Sí, sí. Habrá que seguir viendo. Vamos a ver. Alfredito, nos encontramos la semana que viene. Nos vamos.